Bueno, acá para entender un poco cómo se configura esta idea de la presencia del toro candil o del muñeco o de las luminarias o de la noche más larga del año o los días más cortos, la aparición del agua también, estos símbolos dominantes a lo Sí, largo de estas fechas, es muy importante tener en cuenta en primera instancia sí, que tenemos el tema del campo de la cultura. Si es el campo de la cultura hay que entenderlo como un campo heterogéneo, como un campo absolutamente cambiante, mestizado, y que de alguna forma a lo largo del tiempo y al desarrollo de la sociedad y la cultura se va mezclando, se va mixturando y surgen cuestiones nuevas, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, como segundo punto, tener en cuenta que estas prácticas, como prácticas culturales, se inscriben en un elemento astronómico que es el solsticio, ¿sí? Ya sea el solsticio de invierno o el solsticio de verano, según el hemisferio en el que estemos hablando. Es decir, en este caso estamos hablando del solsticio de invierno. Es decir, el solsticio de invierno este año, en el 2025, inició aproximadamente el 20 de junio a las 23:45 horas. Es decir, ahí se dio el pasaje de las noches que veíamos como cortas y demás, a la noche más larga, y comenzaron a aparecer esto de los días más cortos. O sea, esta configuración astronómica es algo que ha estado presente siempre. O sea, cómo han respondido las culturas a esta cuestión astronómica. Y de ahí viene esto de la presencia del fuego y la presencia del agua. O sea, históricamente, para garantizar que el sol vuelva a aparecer, y ante el temor de que la noche en realidad durase mucho tiempo, aparecían en determinadas culturas el encendido de las hogueras, el uso del fuego, no solamente para la purificación, sino para prolongar la luz, ¿no? claro. Estas cuestiones vinculadas también a los cultos heliolátricos, es decir, a los cultos asociados a la veneración del fuego y al sol, son todos componentes precristianos. Ahora, cuando el cristianismo se constituye como religión y como ideología del imperio y se expande, se encuentra con estos cultos heliolátricos y con esta forma de entender este acontecimiento astronómico. Entonces, es de ahí donde se superpone el nacimiento de San Juan el Bautista, que es el único santo que se celebra en su nacimiento y no en su muerte, por Claro. eso no es considerado dentro del martirologio romano, debido a que hay referencias bíblicas, hablando del cristianismo, que asocian a San Juan a las lenguas del fuego, a encender hogueras para anunciar su nacimiento y un montón de otras cuestiones, ¿no? Entonces, de repente, y asociado al agua, Sí, al concepto bautismal, ¿no? Entonces, de repente, es donde se superpone acá esta práctica, esta creencia cristiana en torno al nacimiento del santo a los cultos heliolátricos preexistentes, ¿no? Entonces, no se suprimen las prácticas, sino que se resignifican, se claro. asimilan por similitud. Y de ahí nosotros heredamos, en relación principalmente con la tradición católica, todos los elementos que tienen que ver con estas fechas. O sea, lo que no se Claro. modifica es lo astronómico, pero la presencia del fuego, la presencia del agua sigue vigente. Ahora, ¿cómo nos llega esto a nosotros? Y nos llega, obviamente, de mano de la conquista española, pero mucho antes de la relación con los árabes y mucho antes de la relación con los persas, ¿no? Es decir, pero la figura del toro embolado, que es la figura que nosotros podemos ver en España, que más o menos hasta el 2010 se pudo observar, que era el animal vivo con las dos bolas de fuego en la cornamenta, que es algo que ya no se practica, pero sigue apareciendo la figura del toro, por ejemplo, en las corridas, en las corridas de toro, en San Fermín y todas estas cuestiones, pero el toro embolado sería como una de los ancestros culturales, por decirlo así, más próximos al toro candil. Nosotros acá lo reemplazamos, Claro. es decir, en la cultura tradicional de la zona se produce un reemplazo, una sustitución del animal vivo por un armazón que simula la presencia del toro, una figura minoica, una figura minotaura, es decir, que avanza con fuerza hacia adelante con la combinación del fuego que representaría acá la iluminación de la noche y demás, ¿no? Obviamente que esto nos llega sobre la base de la tradición española. Sí. Lo mismo que el cruce de brasas. El cruce de brasas, acá conocido como Tataye Hassá, en realidad se conoce con término técnico de pirobacia, es decir, el caminar sobre el fuego. El caminar sobre el fuego está en todas las tradiciones culturales, o al menos en la mayoría.
en la tradición oriental, en tradiciones indígenas, no solamente caminar sobre las brasas, sino la práctica adivinatoria, ¿no? Cuando el chamán, por ejemplo predice o cura enfermedades con el uso de las brasas. ¿Sí? Es decir, el uso de la brasa es un componente muy recurrente. Acá aparece, por ejemplo, en los remedios con el ambaú, por ejemplo, o con el eucalipto Sí. para curar la gripe. Es decir, el uso de la brasa siempre es un componente purificador con la forma de fuego. No acá, en la figura de la pirobacia, es decir, caminar sobre el fuego, estamos hablando de esta cuestión más... eh, es una práctica de umbral muy potente porque se da solamente entre el 23 y el 24. Y es una práctica también que habla de estados pasionales de fe. ¿Sí? Estados pasionales de fe. Los otros componentes son más componentes del juego de la hilaridad, es decir, el toro candil, por ejemplo, la pelota tatá, que acá no se realiza por el riesgo que eso implica, ¿no? O el uso de las luminarias con la naranja pepú y la grasa de vaca. Pero fíjate que aparece el fuego, ¿sí? Y aparece el elemento que está asociado a la vaca, al toro nuevamente, aparece la grasa, ¿sí? Para armar Asociado esa, para armar la naranja pepú, Sí. pero también aparece la naranja pepú que justo en este periodo es donde nosotros tenemos la fruta. O sea que acá hay una relación entre naturaleza y cultura muy potente. Todo se va Se unificando. va unificando porque se usan los elementos de la naturaleza para generar este componente cultural. ¿Sí? Porque justo ahora es o la naranja o el pepú. Pero para ello se usa el fuego, ¿sí? Y se usa también, por ejemplo, la grasa, que viene del animal que nosotros tenemos, por ejemplo, acá en representación de esta figura, en este formato, si se quiere, más alegórico, más de hilaridad del uso del toro candil. Pero es algo que ha aprendido mucho en la fiesta de todos los santos. ¿Sí? El fuego también aparece en la quema del muñeco, que también forma parte de un componente también de esta cuestión de umbral, porque el muñeco se quema ahí, a las 12 de la noche, ¿no? Y como elemento purificador el fuego, es decir, esta idea de quemar lo malo, aquello que queremos dejar, que queremos llevar al pasado, que queremos olvidar y demás. Pero el fuego y el agua siguen apareciendo en los juegos, es decir, en la vela que uno deja gotear sobre el plato con agua, la palangana con agua, con los nombres, los papelitos escritos y puestos ahí. En todos los juegos tradicionales que están asociados a la prosperidad, al matrimonio, al casamiento, aparece el fuego y aparece el agua como símbolo dominante, que es aquello que ha permanecido a lo largo de la historia de la cultura.